Buenos días a todos, por favor. Buenos días a todos. Señor Presidente de la República de Ecuador, ponente invitado de hoy, querido presidente, numerosos miembros del Gobierno de la República de Ecuador, señor Canciller, señor Ministro de Finanzas, señor Ministro del Interior, Secretaria de Estado de Comercio, señor Ministro de la Presidencia, Ministra Secretaria del Plan Toda una Vida, numerosas autoridades españolas, Secretario de Estado para Asuntos Exteriores, que será quien presentará al presidente de Ecuador, Director General para Iberoamérica y el Caribe, embajador del Ecuador en España, mi querido amigo Cristóbal Roldán. Muchas gracias, embajador. Embajador de España en la República del Ecuador, Carlos Abella de Arístegui. Delegado del Gobierno en Madrid. Embajadores muy numerosos de países latinoamericanos. Me perdonarán ustedes que no les mencione a todos. Autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Es un verdadero honor tener con nosotros al presidente de la República del Ecuador en nuestro Foro América, foro que, como bien sabéis, organizamos con Estudio de Comunicación con el patrocinio de Indra y de INIPSA. Como dije al inicio, no seré yo, me hubiera gustado, pero no seré yo, será el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, don Fernando Martínez Valenzuela, quien haga la presentación del presidente de la República de Ecuador. Por favor, secretario de Estado, tuya es la palabra. Muy bien, muchas gracias, señor presidente, señor canciller, señores ministros, señor presidente de Europa Press, señoras y señores. Muy brevemente, pero debo comenzar para decir que me siento sumamente honrado de tener la oportunidad de presentar este acto, de presentar al presidente de Ecuador, a su excelencia Lenín Moreno, que se encuentra de nuevo de visita en España. Es su segunda visita desde que inició el mandato en 2017. Y he de decir brevemente sobre su biografía que él nació en Nuevo Rocafuerte, en la provincia de Orellana, en la Amazonía de Ecuador, y que su cariño y su amor y su interés por la riqueza natural de su región le ha llevado, ya como presidente de Ecuador, a presentar una iniciativa internacional de preservación de la Amazonía en el marco de la lucha contra el cambio climático. Es licenciado en Administración Pública por la Universidad Central de Ecuador y, tras una etapa como docente, desarrolló una actividad profesional en el sector turístico como empresario y también fue fundador y dirigió la Federación Nacional de Cámaras de Turismo de Ecuador. De hecho, este es uno de los sectores que se ha planteado impulsar desde la Presidencia de la República, poniendo en marcha el programa 1 por 1, que el país reciba un turista por cada ecuatoriano. Y he de decir que, teniendo en cuenta la belleza y la diversidad de Ecuador, no parece ser un objetivo irrealista. A partir de 1996, ocupó diversos cargos en la Administración Pública ecuatoriana y en el 2006 fue elegido vicepresidente de la República, cargo para el que volvió a ser reelegido en 2009. Durante sus 6 años en la vicepresidencia impulsó importantes iniciativas para la inclusión de personas con discapacidad, como la Misión Solidaria Manuela Espejo, el programa Joaquín Gallegos Lara, la Ley Orgánica de Discapacidades o la Cumbre de Vicepresidentes América sin Barreras. En reconocimiento a su liderazgo, fue elegido presidente del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las discapacidades de la Organización de Estados Americanos. Fue también candidato al Premio Nobel en 2012. En el 2013, terminado su segundo mandato como vicepresidente, el secretario general de las Naciones Unidas le designó como su enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad, mandato que renovó en 2 ocasiones. Tras vencer en las elecciones presidenciales de abril del 2017, tomó posesión el 24 de mayo. Y, como decía antes,
Se trata de la segunda vez que visita nuestro país durante su mandato. Correlativamente, quiero también señalar que es el primer presidente iberoamericano recibido en España después del cambio de gobierno del mes de junio pasado. Ambos hechos atestiguan y ponen de manifiesto el estado de nuestras relaciones bilaterales, relaciones que son sumamente estrechas y ricas y que pensamos seguir enriqueciendo en el futuro. En estos 14 meses de mandato, el presidente ha asumido un ambicioso programa de reformas institucionales y económicas, teniendo siempre como objetivo y como eje esencial y prioritario las políticas sociales, a través de lo que él ha llamado Plan Toda una Vida. Desafortunadamente, Ecuador ha debido también enfrentarse recientemente a la amenaza del narcoterrorismo, con un saldo de 9 muertos. Nuestro país, que desafortunadamente ha debido acumular en las últimas décadas amplia experiencia en la lucha contra el terrorismo, está ya prestando apoyo a Ecuador y buscaremos fórmulas de aumentar ese apoyo en el futuro. Ayer, los presidentes Sánchez y Moreno firmaron un convenio de cooperación policial en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional que servirá de instrumento para potenciar adicionalmente nuestra colaboración. Y prometo ya cumplir en parte al menos con lo que he dicho al principio de ser breve. Termino aquí mi presentación para que el presidente Moreno pueda transmitirnos su visión sobre nuestras relaciones, sobre los acontecimientos y el desarrollo de su política en su país y también sobre otros acontecimientos internacionales. Señor presidente, el honor es suyo. Un segundito, muchísimas gracias, secretario de Estado. Antes de, esto usted no lo sabía, antes de escuchar al presidente, vamos a ver un breve vídeo. Por favor, compañeros, cuando podáis lo pasáis. Mentira, hoy abandonada por aquellos que lucraron de despojo. Mientras tanto, la economía nacional se sostuvo con exorbitantes niveles de endeudamiento que imponen un largo y costoso proceso de rehabilitación. Un vicepresidente preso, altos funcionarios encarcelados, otros prófugos de la justicia, miles de millones de dólares. Las cifras embargadas por la corrupción son inéditas y vergonzantes. La investigación de las actuales autoridades revela una realidad que liquida y corroe la moral pública. Tras un año de una delicada cirugía mayor a la corrupción, de trabajo honesto, de gobernar con riguroso apego a los principios democráticos y respeto a los que piensan distinto, los derechos humanos y la libertad de expresión volvieron, pero esta vez para quedarse. Que aprendamos a que ciertas cosas no vuelvan a repetirse en el país. La persecución de dirigentes sociales,
la persecución de jóvenes, la persecución de periodistas, de mujeres que protestaban, eso es algo que debe quedar para siempre en el pasado. Luego de un año de señal la economía y la moral nacional, un orgulloso pueblo guerrero vuelve a ondear la tricolor. Es ese hombre digno, esa mujer respetada, ese niño cuidado y ese abuelo protegido. Nuestro pueblo ecuatoriano, ahora cuidado para toda una vida. Cuando amas a tu país lo cuidas, lo consolidas, lo unificas. No lo robas, no lo divides, no lo arruinas. Hoy, Ecuador construye un futuro inmediato con optimismo y fraternidad. Juntos, los 16 millones de ecuatorianos salimos adelante. La única manera de reactivar la economía ecuatoriana es a través del emprendimiento, de la inversión, de la empresa privada, sea nacional o internacional. Todos, blancos, negros, mestizos, indios, empresarios, trabajadores, de derecha, centro, de izquierda, de la costa, sierra, oriente y Galápagos, unidos con únicos objetivos nacionales. Una de las actividades más importantes que considero destacar del actual gobierno es la apertura nuevamente a establecer diálogos internacionales y diálogos internacionales. Desarrollamos el turismo, saneamos la economía, impulsamos la industria, nos abrimos al mundo, explotamos nuestras riquezas con respeto a la naturaleza, generamos confianza, estabilidad, credibilidad con reglas claras y justas, bajo el poderoso principio de que en nuestro gobierno primero está la vida, el ser humano, su día a día y su futuro. Ahora y para siempre, Ecuador estará marcado por una herencia positiva, donde construiremos un Estado de Derecho, una democracia fuerte, que nunca más nadie pueda secuestrar. Forjamos un país donde el desempleo sea una pesadilla del pasado, donde la pobreza no siga debilitando a nuestros niños y donde el desarrollo se convierta en la locomotora de la prosperidad de todos, fortalecidos en la transparencia, con verdad y sentido común. Día a día, honramos la esperanza de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Pues ahora sí, presidente Moreno, tiene usted la palabra, por favor. Muy gentil, muchísimas gracias. Estimadas autoridades de la mesa directiva, muchas gracias por permitirme acompañarlos en esta mesa. Estimadas autoridades presentes, queridas y queridos amigos españoles, estimados señores y señoras empresarias, estimados periodistas. Partiendo de la premisa de que el ser humano es un ser que está diseñado para cambiar, no solamente para evolucionar, sino en determinadas circunstancias dar los saltos cuantitativos y cualitativos que requieren para revolucionar su vida y el medio que le rodea. Si estamos diseñados para cambiar, biológica, anatómica, fisiológica, psicológica e inclusive espiritualmente, estamos diseñados para cambiar. Y ese cambio es seguramente la oportunidad que nos da la naturaleza o la divinidad, si es que creemos en ella, para cada día dar saltos cualitativos hacia algo mejor. A veces, este deseo de cambio, este deseo de transformar nuestra vida y las circunstancias, que como decía Ortega y Gasset, pues yo soy hoy mis circunstancias. Si no cambio mis circunstancias, ¿cómo puedo cambiar yo? No solamente evolucionar, sino revolucionar la vida. El problema es que a veces la utilización de las palabras, la utilización de los conceptos, las conceptualizaciones van bastante más allá de lo que el ser humano aspira a que éstas sean la forma de representar una realidad. Y el término revolucionar, yo pienso que ha sido excesivamente manoseado, principalmente por nuestros países. En Latinoamérica todo se llama revolución, todo es revolución. Cada vez que hay o se desea hacer un cambio, se la llama revolución. El otro día, un poco suelto de huesos, había manifestado yo que ahora se acostumbra llamar revolución a cualquier complétenlo ustedes. Y lastimosamente,
cuando nosotros abusamos de esos conceptos, porque con la palabra está destinada para acercarnos a la verdad. La palabra, decía Pablo, es un estímulo tan poderoso que nos puede acercar maravillosamente a la verdad, pero que en más de una ocasión puede ser utilizada para alejarnos de ella. Ya hemos tenido tantos ejemplos en la historia, creo que Goebbels fue un ejemplo bastante explícito de lo que puede uno hacer con la palabra para alejar al ser humano de la verdad. Lastimosamente en el Ecuador se utilizó la palabra para alejarnos de la realidad y se llamó revolución algo que no merecía serlo y que al final, en el momento de contabilizar muertos y heridos, quedamos perdiendo. Esta realidad no puede volver a reproducirse y para ello requerimos no solamente del accionar de los ecuatorianos, sino requerimos de la participación activa de todos los ciudadanos libertarios del mundo, aquellos que son partidarios de la libertad para expresarse, de la libertad para actuar, de la libertad para emprender, porque si no hacemos una, definitivamente corremos el peligro de que los países caigan o vuelvan a caer en el abismo. Yo no sé, a lo mejor no sé si corresponde exactamente al momento que estemos viviendo, pero a esta charla, que es la primera que doy, la hemos llamado Saliendo del Abismo. Saliendo del Abismo. Claro, sin duda suena muy alentador, saliendo del abismo, muy motivador, saliendo del abismo, pero tal vez la advertencia es, pues no volvamos a caer en él. No volvamos a caer en él porque es muy difícil salir del abismo. Requiere una tenacidad extraordinaria cuando un pueblo se acostumbra de manera exagerada a aprovechar unos recursos que en determinadas circunstancias pueden ser bastante abundantes y que el momento en que estos faltan, lastimosamente se toma mano de todos los recursos que están a la mano. Recursos que no correspondían gastárselos a un gobierno. Yo les doy gracias a ustedes por esas muestras de amabilidad, de afecto que siempre encontramos en este país hermano. Nosotros hemos llamado a España la madre patria y tiene bastante de cierto, porque aprendemos de ustedes de forma constante muchas cosas. Si bien no hay una relación de continuidad, la relación de contigüidad es bastante grande. Tenemos el mismo idioma, historias parecidas, folclore parecido, gastronomía parecida. Una raza que con nosotros, pues bastante mezclada, conserva ciertas características de nuestros padres y madres españolas. Y he querido aprovechar este momento y esta visita para hablar con ustedes del nuevo país que estamos construyendo. Nosotros no únicamente estamos cambiando la historia, estamos escribiendo una mejor historia. Hace un año y algo más de tiempo que regresé de Ginebra, yo de la delegación, que hace un momento se mencionó como enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, me encontré con un país extremadamente polarizado, con un enfrentamiento social terrible. Tú te encontrabas con aquellos que estaban en el un extremo a favor y con aquellos que estaban en el otro extremo en contra. Es decir, los que teníamos la razón y los que no tenían la razón, porque así solemos ser de excluyentes el momento en que queremos serlo. Un enorme enfrentamiento social. Y hoy, al cabo de un año, hemos logrado reencontrarnos. Les comento que el distanciamiento se había dado no únicamente en el aspecto político, en el aspecto social. Estábamos distanciados con todos. Los empresarios se habían vuelto nuestros contradictores.
duros, terribles. Los habíamos transformado en contradictorios duros y terribles. A veces nosotros atribuimos a una característica de la persona como es que es propia únicamente de ella. No, es la respuesta de lo que nosotros construimos. Había distanciamiento de familia, hermanos que no se volvían a saludar, familiares que temían encontrarse por el conflicto que eso generaba, amigos que se habían distanciado, personas que trabajaban juntas, que estaban distanciadas únicamente por aspecto político. Vuelvo a recalcar, entre los que tenían la razón y los que no tenían la razón. Ese reencuentro era necesario. Era necesario ese reencuentro. Y claro, lo primero que hice yo es aprovechar el acceso al gobierno para hacer un llamado a la cordialidad, para hacer un llamado al reencuentro entre ecuatorianos. Lastimosamente, el presidente anterior se había vuelto una especie de, no sé si el término es conocido acá, de matón de barrio, aquel que andaba buscando con quién pelearse, con quién confrontar, a quién agredir verbalmente y hasta a veces físicamente. De lo que yo recuerdo, los ideólogos del socialismo, desde sus inicios mismos, Badiou, Fourier, Saint-Simon, y luego Marx, Engels, Hegel, Luxemburgo, Gramsci, jamás en la vida nos hablaron de que el socialismo era crímenes, secuestros y esquilmar los recursos del Estado. ¿Desde cuándo acá el socialismo es criminalidad? ¿Desde cuándo acá el socialismo es corrupción? ¿Desde cuándo acá el socialismo es autoritarismo? ¿Desde cuándo acá el socialismo es intolerancia? ¿Desde cuándo acá el socialismo es irrespeto a los derechos humanos y es falta de libertad de expresión? Al llegar al gobierno, una de nuestras principales acciones y primeras acciones fue hacer una convocatoria al diálogo, a volvernos a encontrar. Yo le decía inclusive a la gente, a los amigos les decía, no se peleen con un amigo y un familiar por la política, no se peleen por los políticos, no valen la pena. Bueno, no valemos la pena. Inclusive yo recuerdo que mi padre, toda la vida político, fue muchas veces representante de las provincias en las cuales él estuvo como senador, como diputado, como concejal. Y tenía un abuelo que era todo lo contrario, que no le gustaba en absoluto nada la política, o sea, detestaba a los políticos. Detestaba a los políticos y solía decir que los políticos, el término alpargata, ¿lo ubican ustedes? Sí, ¿no es cierto? Los políticos son como las alpargatas, decía, da lo mismo la derecha que la izquierda. En un momento sí, es la verdad. Lo que pueden es haber políticos honestos y deshonestos, que tengan embebidos en su forma de pensar, embebidos en su forma de interpretar, en su forma de ideologizar las cosas y en su forma de actuar, pues el beneficio de la colectividad creo que es lo que diferencia a los políticos buenos y a los políticos malos. Es más, en algún momento hice una broma que resulta un poco pesada, aprovecho que no está mi esposa aquí para decirla, pero yo solía decir antes que la política es tan fea que a la suegra se le dice madre política, pues. Un poco así resulta. Todo eso estaba ocurriendo en el país, lastimosamente. Y el momento en que el expresidente dice que lo he decepcionado, quiero decirle que me alegro mucho de haberlo decepcionado. Me alegro de haberlo decepcionado. Me alegro de haber gestado una nueva transformación, un cambio que era fundamental, que era elemental de quererlo si queríamos consolidar el país, que ahora estamos tratando de hacerlo. Yo recuerdo que allá por el 68, en el Mayo de París, había un letrero que decía, a ver si mal no recuerdo, el agua estancada se pudre.
Y justo ataba ese mayo con una frase del poeta y pintor extraordinario William Blake, inglés, que decía: en el agua estancada es muy probable que proliferen las alimañas. Es por eso que jamás en la vida me acostumbré a la idea de esa gente que quiere perennizarse en el poder. El mismo Simón Bolívar nos advertía, a pesar de que él a la final terminó no cumpliendo mucho su postulado, pero lo importante es el postulado más que lo que ocurrió después. Él decía que es peligroso que un hombre gobierne demasiado tiempo a un pueblo, porque él se acostumbra a gobernarlo y el pueblo a obedecer. Y ahí florece, lastimosamente, la prepotencia, el autoritarismo y la corrupción. Nosotros llamamos a un gran diálogo nacional para saber lo que pensaba la gente. Ya basta de interpretar lo que pensaba la gente. ¿Por qué no preguntárselo? Y los resultados realmente han sido bastante satisfactorios. Es que solamente con el diálogo nosotros podemos encontrarnos. Solamente con el diálogo podemos discernir, digerir, desagregar los elementos que componen el pensamiento de la otra persona, pero sobre todo aprendiendo a amarlos, aprendiendo a amar la diversidad, aprendiendo a respetar la diversidad. Nosotros somos extraordinariamente diversos, el universo lo es, el mundo es extraordinariamente diverso. Nuestro país, el Ecuador, para quienes lo conocen saben que dentro de su pequeño territorio entrañamos una inmensa diversidad. Somos diversos en clima, diversos en razas, diversos en etnias, diversos en gastronomía, diversos en música, ustedes también lo son. Diversos en paisaje, tenemos desde las costas, nuestra joya de la corona, que son las Islas Encantadas, las Islas Galápagos, que permitieron en algún momento a Charles Darwin percibir la diferenciación que se daba entre una isla y otra, con su tesis del aislamiento, que consolidó la teoría de la evolución, cuando él viajaba pues, por los mares del Pacífico en su famoso barco, el Beagle. Somos diversos. Y somos diversos, por supuesto, en formas de pensar. Y lo único que amerita una diversa forma de pensar es el respeto. Qué bueno que así sea, porque eso enriquece el mundo. Imagínense un universo en que todo sería plano, en que absolutamente todo el mundo pensaría exactamente igual, sería invivible, indigno de vivir un solo día. Es la diversidad la que hace precioso al mundo en el cual habitamos, y la diversidad hay que aprender a respetarla, a amarla, no a padecerla. El diálogo nos ayudó a definir políticas, planes, programas y proyectos de gran impacto social que realmente los estamos llevando a cabo ahora. Hicimos 444 mesas de diálogo. Participaron más de 30.000 personas, representantes de 6.700 organizaciones de la sociedad civil. Ahora mantenemos ese contacto de forma permanente, con quienes coincidimos y también con quienes piensan diferente. Qué agradable, qué refrescante, qué remanso maravilloso significa el encontrar que una persona piense diverso a uno. A veces uno se preocupa de que nuestras esposas no coincidan necesariamente con lo que nosotros pensamos. No debemos preocuparnos, todo lo contrario, debe preocuparnos si siempre están de acuerdo con nosotros. Cosa que no ocurre de gana, lo digo. Es solamente una hipótesis. La diversidad de pensamiento no nos asusta, todo lo contrario, pensamos que nos enriquece. Y así lo ha entendido la ciudadanía. En febrero pasado, como producto de esos diálogos, convocamos a una consulta popular, en la cual le preguntamos al pueblo ecuatoriano acerca de qué es lo que deseaba, porque claro, yo no estoy de acuerdo con la reelección, pero quien lo tiene que decir no soy yo, pues, lo tiene que decidir la ciudadanía. Y le preguntamos si quería que haya reelecciones indefinidas, como pretendía el mandatario anterior. Y el pueblo ecuatoriano rotundamente dijo no, queremos reelecciones indefinidas. Queremos que haya alternabilidad,
por varias interpretaciones de lo que nosotros entendemos un gobierno. En primer lugar, el movimiento político requiere que la diversidad acceda, requiere respeto, principalmente a las juventudes que están a la expectativa de reemplazarnos en las tareas de gobernar una localidad o de gobernar la nación. Llamamos a la consulta para preguntar además a la ciudadanía acerca de temas de conservación, acerca de temas de lucha contra la corrupción, y dijeron sí a la propuesta de gobierno. 7 y más de cada ecuatoriano dijo que sí a la propuesta que habíamos hecho. Nosotros habíamos planteado desde el inicio del gobierno anterior, cuando llenos de ilusión acompañamos al nuevo presidente. Cuando yo regresé de Ginebra me encontré con otra persona. Me encontré con una persona totalmente distinta, que había dejado de pensar en el beneficio de la ciudadanía, que estaba pensado y obsesionado en que se lo reelija indefinidamente, que había olvidado el principio de que debemos consultar al pueblo tantas y cuantas veces sea necesario cuando los temas sean trascendentales como este de la reelección indefinida, y únicamente había acudido a la Corte Constitucional, en la cual estaban exsecretarios, excolaboradores directos, amigos de él, y las funciones del Estado en eso se habían convertido en funciones elegidas a dedo, es decir, jueces elegidos a dedo, fiscales elegidos a dedo, contralor elegido a dedo. Y nosotros sí habíamos prometido rescatar los principios que en un momento determinado alojaron el corazón de los ecuatorianos, como es este de que no exista la reelección. Por respeto, vuelvo a recalcar, a esa juventud que siempre está a la expectativa de reemplazarnos. Y esa es la única forma como, en forma particular, concibo yo la democracia. No sé, por darle un nombre así al apuro, para salir del apuro, le hemos llamado, mientras encontramos un nombre mejor, le hemos llamado progresismo moderno. ¿Qué quiere decir progresismo moderno? Pues les voy a explicar en 2 o 3 palabras. No lo sé. Pero tal vez suena a lo que queremos hacer. Para nosotros, progresismo moderno significa opción preferencial por los más necesitados. Sí, hacia allá, destinado todos nuestros propósitos, todo nuestro accionar. No solo en las políticas económicas, sino en las sociales. Ellos son los destinatarios de la información, además, como sujetos de la gestión, como parte medular de la responsabilidad y la corresponsabilidad. Progresismo moderno significa profundizar la democracia como un elemento de cohesión social, porque una democracia leal y participativa es el corazón de una sociedad más justa, con una mirada puesta en el futuro, porque ahora el pueblo está viviendo un presente de paz. Qué refrescante es la paz. Yo no voy, soy católico, pero no voy con mucha frecuencia a la Santa Misa. Pero cuando voy hay una parte que me fascina, creo que de lo mejor que podemos nosotros aprender del Maestro, de esas locuras que las dijo hace 2000 años, era: y la paz os dejo, la paz os doy. No hay nada mejor que la paz, no hay nada mejor que vivir en paz. Y eso no significa que el mundo no tenga asolamientos, no tenga quitamientos, no tenga otro tipo de comportamiento de la sociedad y de uno mismo, pero siempre volver al remanso de la paz. Eso es lo que nosotros entendemos como progresismo moderno, entendido como la humildad, porque si bien es verdad, el ejercicio del poder es un ejercicio de accionar en beneficio de los más necesitados fundamentalmente, debe ser un ejercicio de humildad para reconocer cuando hay errores, para poder identificar los errores que se puedan cometer. Entendido entonces como la humildad para reconocer errores y la capacidad de abordar los cambios, que siempre habrá.
y la aptitud para no perder el control, ni tampoco perder la visión del bien común ante las circunstancias que se vayan presentando. Progresismo también nosotros entendemos como la certeza de la capacidad de los pueblos para encontrar su futuro, porque en las acciones diarias, en sus saberes ancestrales, allí, en las decisiones sencillas de la gente, empezar a pensar sencillamente de las cosas bonitas, porque de todo se puede aprender. Que escuché yo algún momento decir al comandante Fidel Castro es que al pueblo le gusta que le hablen sencillo, con la cristalinidad del agua de roca, con la cristalinidad del agua de roca. A veces nosotros encontramos que hay discursos tecnocráticos. Recuerdo que cuando asistía a las famosas cumbres siempre había algún nuevo concepto. Los tecnócratas son muy amigos de encontrarse nuevos conceptos y palabras para definir el concepto. Y palabras para definir el concepto. Siempre hay una nueva palabra. Yo no sé por qué buscamos tanta palabra y no le decimos al pueblo de manera sencilla lo que queremos, lo que esperamos y cómo queremos que ejerza su responsabilidad y cómo queremos ejercer juntos la corresponsabilidad. Hablarle de manera sencilla. A veces los discursos dan la sensación de tener más la intención de confundir que de explicar las cosas. Esas decisiones sencillas, esos saberes, esos conceptos, esa forma de conceptualización de las cosas que tiene nuestra gente, componen su historia. Y para eso nosotros estamos para transformar esa historia en beneficio de los que vendrán, en beneficio de nuestros hijos. Progresismo moderno significa transparencia absoluta en las acciones del gobierno. Transparencia. Lastimosamente en el gobierno anterior se ocultaba todo. Se ocultaba todo y claro, como pertenecíamos a un mismo movimiento político, cometí el error de dedicarme específicamente a las labores sociales que se me había asignado y descuidar el preocuparme de temas económicos, porque francamente creí que las cosas iban bien. Y eso lastimosamente es una escalada peligrosa, porque mientras más se ocultan las cosas, más turbias, más siniestra suele ser la forma de gobernar. Debe haber absoluta transparencia. He dispuesto a todos los señores ministros y secretarios de Estado que haya transparencia total, absolutamente total, de todo lo que haga el gobierno, sin nada que se interponga entre la información y lo que requiere la gente. Una lucha sin tregua, además, contra la corrupción, que empieza, por supuesto, con el ejemplo del gobierno. Es que el gobernante está destinado a hacer eso. El gobernante debe, como persona, comportarse como aquel tipo de comportamiento que quisiera que tengan los ciudadanos. Recibimos un país, queridos amigos, con una situación extremadamente crítica. Pero lejos de lamentarnos, lo que hicimos fue informar de la situación con transparencia, asumir la responsabilidad y la responsabilidad de solucionarla. Y sin duda alguna lo tomamos como una oportunidad, porque eso es lo que suelen ser los momentos de crisis. A veces nosotros creemos que crisis es un momento extremadamente malo. No, las crisis enseñan. Las crisis realmente son los momentos de oportunidad para reconstruir la institucionalidad y para reconstruir la democracia. Heredamos un gasto público imposible de sostener. Tomará mucho tiempo aliviar esa carga, sin embargo, pero estamos adoptando los correctivos para poner la casa en orden, sin afectar los programas sociales, especialmente los de los más pobres. Seguiremos en esa ruta de consolidación. Estamos brindando a los empresarios del Ecuador y de afuera absolutamente toda la seguridad jurídica como para que puedan invertir en nuestro país. La inversión es buena. Amistad con todos los países del mundo, sin duda alguna. Pero en lo comercial
una mejor relación con aquellos países con los cuales tenemos una mejor relación comercial. Estamos refrescando nuestras relaciones, estamos refrescando nuestro contacto con empresarios de todo el mundo. Y les comento que apenas hace un mes y medio se firmaron 10.500 millones de compromiso de inversión por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Qué bueno que así sea. Les estamos dando la bienvenida, la mano afectuosa. Estamos claros de que la única forma de salir adelante es juntos. Empresarios, gobiernos, ciudadanía. El gran generador de empleo, sin duda alguna, es una buena inversión. Son empresarios honestos, dispuestos a cumplir con las leyes laborales, con la normativa laboral, con las leyes de conservación de la naturaleza, por supuesto, y con las leyes fiscales. Esos son los empresarios a los cuales nosotros queremos darles la mano afectuosa, darles toda la certeza y la seguridad jurídica de que pueden venir al país con toda confianza a invertir. Para los empresarios españoles va a ser bastante más fácil todavía por la facilidad del idioma. Es más, por la afectividad natural que tenemos nosotros por los hermanos españoles. Me avisa, pues, de que tengo que concluir. Tenía algo más que decir, pero habrá tiempo de hacerlo algún momento. El Ecuador los espera, con los brazos abiertos. A los españoles en general, a los ciudadanos del mundo en general, a los inversionistas en particular, a quienes quieran confiar en el país. El Ecuador es un país rico, extremadamente rico, no solamente por encima de su suelo. El Ecuador tiene productos que realmente son símbolo en el mundo, las rosas más lindas del mundo, el cacao fino de aroma más sabroso del mundo, el banano más sabroso del mundo, los camarones y los langostinos más exquisitos del mundo y un atún sabrosísimo. Inclusive, viniendo de Windsor, me topo con que todavía está allí en una de las esquinas un español que hace los mejores sándwiches de atún del mundo. Pues yo no sabía de dónde venía el atún hasta que le vi destapar la lata de atún ecuatoriana. Muchas oportunidades de invertir en Ecuador, porque debajo de su suelo yace una riqueza extraordinaria de todo, de petróleo, de oro, de cobre, de níquel, etcétera, etcétera. Sí, hay muchas posibilidades de invertir y nosotros los esperamos, por supuesto, con los brazos abiertos. Estamos viviendo un nuevo Ecuador, estamos viviendo una nueva y mejor historia y queremos, sin duda alguna, que ustedes sean parte de ella. Muchísimas gracias. Les doy un abrazo cariñoso. Muchas gracias, presidente. Presidente, créame que no queremos... Presidente, le decía que no queremos ser descorteses bajo ningún concepto, es usted nuestro invitado, pero es que hay muchísimos asuntos, ha despertado un enorme interés su comparecencia y nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Tenemos algo más de 15 minutos y quiero tocar todos los temas, incluso los más complicados, usted lo entenderá. Así que voy a ir sin ningún preámbulo y casi tipo test, presidente, si usted me permite. El primer asunto, que es de un enorme interés para su país, es el de los visados, es decir, y en ese sentido quería preguntarle si tiene usted idea de más o menos cuándo la Unión Europea decidirá eliminar la visa para los ecuatorianos que vengan a Europa para viajes cortos. Bueno, he recibido como siempre la gentileza del rey Felipe VI, ¿no? A veces me equivoco en los números yo. No se equivoca. Felipe VI y la amabilidad del presidente ahora de gobierno, Pedro Sánchez, al igual que recibí en el mes de diciembre la amabilidad del expresidente, el señor Mariano Rajoy, en la cual se manifestó que existía el deseo de abanderar por parte de España la exención del visado Schengen. Está puesto ya en consideración de la Unión Europea y estamos a la expectativa de que esas decisiones, que suelen no ser muy rápidas, pues se den. Pero no tiene usted idea, más o menos, no le han dado un plazo, ¿no? Un poco difícil decirlo porque la Unión Europea tiene bastantes temas que tratar y este es un tema que va a ser viable, pero no necesariamente en el corto plazo. Yo creo que en el mediano plazo. No olvidemos que en este momento nuestros vecinos, Colombia y Perú,
tienen ya esa exención. Presidente, habla usted de los atractivos de su país para la inversión, especialmente española. Creo que hay unas 150 empresas españolas allí, con una inversión de más o menos 1.400 millones de euros. Pero entre los asistentes hay interés por un sector muy especial, que aquí en España también está en gran desarrollo, que es el de las energías renovables, y por ejemplo, la fotovoltaica y la eólica. Y le preguntan que si existen planes de desarrollo de estas energías a corto plazo. Bueno, bastante. El Ecuador en el periodo anterior construyó la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. Estamos solucionando los problemas que nos dejaron, pero el Ecuador va a ser superavitario en energía eléctrica. De hecho, ya lo es. Hemos exportado energía eléctrica a nuestros hermanos peruanos y colombianos, pero quisiéramos ver la posibilidad de tener una red de transmisión que permita llevar la enorme potencialidad con nuevas inversiones hidroeléctricas o eólicas que permita llevar electricidad a países que sí son deficitarios, como por ejemplo el hermano país de Chile o el norte del Perú. Presidente, por terminar con la parte más o menos de relación bilateral, sí quiero preguntarle por la colonia ecuatoriana en España, que es una de las más numerosas. Creo que llega casi al medio millón, aunque es verdad que muchos de ellos, la mayoría, ya tienen doble nacionalidad. Pero quería preguntarle cómo está la colonia ecuatoriana en España, sobre todo porque hace años hubo problemas muy serios, específicamente con los créditos hipotecarios en lo peor de la crisis, ¿no? ¿Cómo está ahora la colonia ecuatoriana? Bueno, se ha trabajado muchísimo en aquello. Recientemente, el día de ayer, exactamente, el señor embajador inclusive me había comentado que se había logrado pues que esas deudas de ecuatorianos en grandes, no en unas enormes cantidades en términos de la economía, pero buenas cantidades habían sido ya condonadas. La embajada está cumpliendo con la tarea que le corresponde, la de asesorar, la de actuar como una procuraduría legal para los ecuatorianos, orientar, inclusive dar apoyo psicológico cuando ello amerita. Estamos nosotros bastante claros y los españoles siempre son extremadamente gratos con aquello que aportaron nuestros ecuatorianos en el cuidado de sus ancianos, en el cuidado de sus padres, en el cuidado de sus hijos. Los ecuatorianos solemos ser muy afectuosos, solemos ser muy cariñosos y el momento en que nos corresponde hacer algo lo hacemos con cariño, con esmero. Lastimosamente, en un momento determinado, tuvieron que abandonar masivamente la patria. Les metieron la mano al bolsillo, les saquearon sus recursos económicos y tuvieron que abandonar su patria. Nadie abandona la patria amada, nadie abandona el suelo, nadie abandona a sus amigos, su familia, por voluntad propia. Lo hace expulsado y eso es lo que ocurrió con los ecuatorianos. En esa circunstancia difícil vinieron aquí a España, donde recibieron por su comportamiento, por su honestidad, por su transparencia, el afecto de los hermanos españoles. Bueno, presidente, pues vamos a empezar a meternos en líos. Pregunta Sonia Downset de la agencia Reuters. Dice que si quiere usted que el señor Assange, Julian Assange, se quede en la Embajada de Ecuador en Londres o que sí es hora de que se vaya de su embajada. Bueno, inclusive es hasta violatorio de los derechos humanos que una persona permanezca demasiado tiempo asilada. Tenemos una única preocupación. Jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange. Nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información, por más valiosa que ésta sea para sacar a la luz ciertos actos indeseables de gobiernos o de personas. No es la forma. Existen formas correctas y legales de hacerla. Sin embargo, el gobierno anterior, porque es un problema que lo heredamos, el gobierno anterior consideró que el señor Assange corría peligro su vida. En Ecuador no existe la pena de muerte y sabemos que esa posibilidad existía. Es por eso que nosotros lo único que queremos es la garantía de que su vida no va a correr peligro. Hemos conversado ya y claro, lo estamos tratando con el asesoramiento legal del señor Assange y lo estamos tratando con el gobierno británico, que es con quienes nos corresponde tratar el problema. De hecho, presidente, usted ha estado en Londres estos días. ¿Ha hablado con el gobierno británico de este asunto? Hemos hablado, permanentemente estamos hablando con el gobierno británico, con la señora embajadora, que es su representante en Ecuador. Con la única persona que nunca he hablado es con el señor Assange. Bueno, presidente, lo que ocurre es, y permítame que le pinche un poco, pero claro, es una situación que no se puede prolongar eternamente. En algún momento habrá que darle una salida, ¿no?
De hecho, sí, pero esa salida se la tienen que hacer conversando. Si nosotros estamos hablando de que el diálogo es el mejor mecanismo de acercamiento y de entendimiento, pues hemos de ser nosotros los primeros en practicarlo. Bueno, presidente, otro asunto. Lo plantea Leticia Núñez de alnavío.com y dice literalmente: estimado presidente, ¿cree que Rafael Correa llegará a sentarse en el banquillo? ¿Lo necesita Ecuador? Bueno, en este momento no puedo saberlo. La justicia lo requiere. En este momento, a diferencia de lo que ocurría en el gobierno pasado, existe autonomía de las funciones. El presidente de la República no pone a dedo a los funcionarios de las otros poderes del Estado, ni tampoco les llama por teléfono para dictarle las sentencias. Eso ha cambiado y ha cambiado radical y sustancialmente. Ahora cada función ejerce su tarea de manera independiente y de manera autónoma. ¿Pero cree, presidente, que el señor Correa pedirá asilo político en Bélgica? Bueno, entiendo que es su derecho. Él puede hacerlo y es derecho también de Bélgica el concederlo o no. Es un derecho. Poco puedo saber, yo no estoy en la cabeza de él. Pero, claro, es una alternativa que tiene. Presidente, no quiero hacer paralelismos que no vienen al caso, Ajá. pero en España obviamente tenemos el caso del señor Puigdemont, que está volviendo a Bélgica. No sé si, como antecedente me refiero, lo han considerado ustedes. Vuelvo a recalcar, es cuestión de la justicia, es cuestión de cada uno de los países, es cuestión de las decisiones que tome el expresidente Correa, pues este es su derecho de ejercer cualquier mecanismo legal, nacional o internacional como para poder defender su libertad. Pero vuelvo a recalcar, en lo que corresponde a la justicia ecuatoriana, el único pedido que hacemos y hemos hecho a los países hermanos es que por favor no intervengan en la justicia. Ahora la justicia ecuatoriana ni tampoco la califiquen. La justicia ecuatoriana es completamente independiente y así está cumpliendo sus funciones. Presidente, para los que no somos ecuatorianos y seguimos la actualidad desde tan lejos como España, ¿de dónde viene la animadversión del señor Correa hacia usted? Al fin y al cabo usted fue su vicepresidente. Pues un poco no lo sé. A ver, apenas me posesioné, el mismo día que me posesioné, el señor Correa, que había ofrecido darme todo su apoyo, transparentar absolutamente todo, salió del Congreso. El mismo día que me posesioné. Y en ese día yo hablé de libertad de expresión, hablé de diálogo, hablé de acercarnos con aquellos sectores que habían sido nuestros gestores de los triunfos anteriores y de los cuales nos habíamos distanciado. Hablé de respeto a las personas, hablé de respeto al sector empresarial como el gran gestor de la inversión, de la producción y de la generación de empleo, que a la final redunda en el círculo virtuoso que genera bienestar de los ciudadanos, y el señor Correa abandonó la decisión. A partir de ese momento, empezó mediante el Twitter a enviarme duras y acerbas críticas. Y bueno, pues yo poco le he contestado. Además, poco tiempo tengo para contestar. Hay tantas cosas que hacer. Él manifestó, y tal vez no le gustó mucho la idea, de que dejaba una mesa servida. Una mesa servida, yo entiendo que es la mesa servida como esta, pues que solo falta alguien que la coma nada más. Pues no, señor, se llevaron hasta la mesa. Se llevaron hasta la mesa. El índice de corrupción es inmenso. Ya resulta que lindas en el hastío el conversar con los señores ministros y secretarios y que te comenten todos los actos de corrupción que ha habido en el gobierno anterior. Yo a los señores ministros les sé decir que en lo que respecta a la corrupción, ni una sola, porque cuando se pasa una, se pasan todas, y eso es lo que ocurrió en el gobierno pasado. Empezó a pasar todos y ahora vemos que la corrupción se pasea impúdicamente por todo el mundo con aviones privados y gastando muchos recursos económicos que lastimosamente el Ecuador no los tiene, pero que ellos sí los tienen. Miles de millones de dólares se perdieron en corrupción. Algún momento podemos tener la oportunidad de hablar de corrupción, pero en este momento yo he venido a hablar de esperanza, de cómo estamos saliendo de ese estado de anomia en la que habíamos entrado.
Vale. 3 últimos temas. Le voy a juntar dos preguntas en una porque las dos se refieren a lo mismo. La primera la hace María Clara Montoya de Radio Colombia y dice que cómo va a trabajar con el nuevo gobierno de Colombia para combatir la disidencia de las FARC en la frontera. Y también sobre esto se refiere Marcelo Moncayo de RNC-TV, que le pide que qué expectativa tiene con la próxima presidencia de Colombia del señor Iván Duque. Bien, hemos conversado con Iván Duque, llamé a felicitarlo y como no esperábamos que sea de otra manera, estamos dispuestos a trabajar de la mano para librarnos fundamentalmente de este terrible estigma que tiene Colombia y que ha llegado lastimosamente a rozar duramente al Ecuador, que es el narcotráfico y el narcoterrorismo. Debo manifestarles que lastimosamente en el gobierno anterior, de forma extremadamente sospechosa, se desmanteló absolutamente todo lo que servía para controlar la frontera. Y se dio una permisividad extrema para que la droga, que los colombianos no tenían el mecanismo o no deseaban trasladarla desde donde se la cultivaba y se la producía hasta las costas y donde pueda llegar a los mercados de Europa, de Estados Unidos y de Australia. Pues en el Ecuador hubo excesiva permisividad. Les comento algo, los radares no funcionaron, jamás funcionaron los radares. Se compraron helicópteros que creo que de 4 de los 7 se cayeron. No se renovó el armamento de las Fuerzas Armadas, mientras la guerrilla, entre comillas, los narcoterroristas, pues tenían las armas más sofisticadas, a nuestra gente no se le proveyó absolutamente de nada. Y parecía que vivíamos en paz, pero había sido una paz de los sepulcros, pues porque la droga estaba pasando con absoluta libertad por nuestro territorio. Y no era droga que iba, es verdad, no era droga que iba a nuestros jóvenes, a nuestros niños, no. Era droga que venía para acá, era droga que iba a los Estados Unidos y era droga que iba para Australia. Y el momento en que yo dispuse al ministro de Defensa, el momento en que me dijo, bueno, ¿qué hacemos con respecto a esto? Solamente, muy rápidamente, era muy frecuente que en la costa ecuatoriana, en las playas ecuatorianas, los pescadores encuentren paquetes de droga, que seguramente el momento en que eran sorprendidos la echaban al mar o se viraban las barcas, etcétera, etcétera. Pero era muy frecuente que encuentren paquetes de droga. Existía, vuelvo a recalcar, excesiva permisividad. Estamos tratando de descubrir cuál era el nexo, cuál era la verdadera razón por la que esto ocurría. Pero el momento en que el ministro de Defensa me dijo, esto está ocurriendo, le dije, ni un solo gramo. Calculamos que no menos de 600 u 800 toneladas de droga están retenidas porque ahora sí no permitimos que pase un solo gramo. No porque vaya a afectar a niños y jóvenes en el Ecuador, sino porque viene a niños y jóvenes del mundo. No sé qué concepto habrá con respecto a aquellos que piensan que revolución es destruir a lo que ellos denominan imperios. Y uno de los mecanismos que en más de una ocasión he escuchado es ese, el destruir a la niñez, destruir a la juventud, destruir el futuro de las familias. Nosotros, mi gobierno, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Ni un solo gramo de droga para el mundo, independientemente de que sea o no para nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias, presidente. Las 3 últimas, rapidísimo. La antepenúltima la plantea Javier Fernández de Atalayal y le dice que cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Bueno, realmente yo pienso que, al igual que lo dice el presidente Mujica, que se alocaron, se volvieron locos. Y eso es lo que se genera el momento en que una persona se queda demasiado tiempo en el poder. En algún momento ya no se preocupan del desarrollo de un país, ya no se preocupan del bienestar. Lo único que les obsesiona es el poder. Más o menos, y en más de una ocasión he hecho la comparación, entiendo que muchos de ustedes habrán visto El Señor de los Anillos, que no es sino una recreación de la mitología nórdica y en la tetralogía de Wagner, Los Nibelungos, precisamente se puede ver lo que significa la droga del poder. Ahí, pues, el Nibelungo, en el momento de fabricar el anillo, pues obtiene un poder extraordinario, pero empieza a perderse como ser humano, empieza a perder la capacidad de amor, se vuelve siniestro. Ustedes recuerdan ese Gollum que se vuelve siniestro, que lo traiciona todo, que lo violenta todo,
que lo único que le preocupa es el poder, y claro, de forma alegórica, de forma metafórica, Wagner lo hace en su último canto, en el ocaso de los dioses, cuando el dios Wotan, que corresponde al Odín que nosotros estudiábamos en el colegio, pues quiere tener el anillo del poder, el excesivo poder, pierde la capacidad de amar y ocurre y deviene el ocaso de los dioses. Perdone por ponerlo negro sobre blanco, ese Gollum es Daniel Ortega. Usted lo ha dicho. No yo. No sé si le estoy interpretando o le hemos interpretado todos perfectamente. No es el único. No es el único. Muchos Gollum. Muchos Gollum. Hay que tener cuidado con la droga del poder. El poder no es algo que uno debe desear. El poder es algo circunstancial, que uno debe procurar que pase lo más pronto posible. Y lo más pronto posible es salir de él. Pero si es que te corresponde ejercerlo, hay que hacerlo con transparencia, con cariño y con mucho trabajo. Presidente, 2 minutos a 1 minuto por pregunta. La penúltima la plantea Josep Piqué. Dice que cómo ve los precedentes de integración en Latinoamérica, como la Alianza del Pacífico o Mercosur, después del fracaso del ALBA o antes del Pacto Andino. Bueno, la integración siempre es buena. La integración en un mundo globalizado en el cual se forman grupos. Ahí tenemos un ejemplo que bastante tiene que enseñarnos, que es el de la Unión Europea. Nosotros intentamos hacerlo con la UNASUR, pero lastimosamente la tosudez de los componentes hizo que no se designe a quien correspondía como secretario, que era el que un país ya le tocaba, decimos nosotros, designarlo, y los países, un grupo de países se encegueció, se ensordeció ante lo que era lo correcto, de lo que era lo delicado, lo que era lo cortés, inclusive, lo que era educado en estos términos de integración, y la UNASUR se quedó casi un año sin su secretario general, sin funcionar adecuadamente. Decidí yo que a lo mejor necesitábamos cerrar ese elefante blanco que se había formado y entregarlo más bien a una universidad que recalque los saberes y los valores ancestrales, como es la Universidad Indígena, y empezar a generar una nueva UNASUR. Una nueva UNASUR, desde un espacio más pequeño, con muchas aspiraciones, pero con mucha humildad en su inicio. Presidente, la última, como ha ido todo muy bien, voy a intentar ponerle en un compromiso y le voy a pedir una opinión sobre España, que me plantea además un compañero, Gonzalo Díaz del Arde, del Economista, y dice: ayer tuvo un encuentro con Pedro Sánchez. ¿Qué sensación tiene sobre la situación del Gobierno? ¿Cree que se puede gobernar con 84 diputados? Bueno, lo conversamos largamente con Pedro Sánchez, con el cual tuvo la gentileza de invitarme al almuerzo ayer. Estuvimos con algunos secretarios de Estado. No es fácil. No es fácil, pero a nosotros nos corresponde una tarea un tanto similar, porque de los poco más de 74 diputados, más de la mitad con las cuales habíamos iniciado, por esta ruptura que hubo de criterios con el gobierno anterior, nos hemos quedado con casi la mitad de ellos. Y estamos gobernando, y estamos saliendo adelante. ¿Cómo? Preguntaba Pedro Sánchez. Pues dialogando, pues cediendo espacios, pues no considerándonos como dueños de la verdad absoluta. La verdad absoluta no existe. Ahora, menos aún la mecánica cuántica. Y yo le hacía acuerdo en la Universidad de Edimburgo el día antes de ayer, a los profesores y a los empresarios con los cuales me reuní, que la última vez que conversé con mi estimado y querido amigo Stephen Hawking, antes de su muerte, pues estábamos tratando temas de física cuántica, y él decía que le preocupaba sustancialmente que las personas que hacemos ciencias sociales, entre esas ustedes empresarios, ustedes gobernantes, y yo como gobernante, quienes hacen ciencias sociales, lastimosamente viven anclados en los conceptos científicos de los siglos pasados y del siglo antepasado, ni siquiera del siglo pasado, y del siglo tras antes pasado. Todavía seguimos anclados a los conceptos de la física desde la óptica de Newton, o sea, la física clásica. Y cuando en la práctica
con la resonancia magnética, con la nanotecnología, con la medicina nuclear, con el rayo láser, etcétera, etcétera, los celulares, los computadores que nosotros tenemos, todo eso es mecánica cuántica, todo eso es relatividad. Y nosotros seguimos, lastimosamente, nuestros conceptos sociales anclados a los conceptos de la mecánica clásica. Es imposible, es importantísimo que nos pongamos al día. No esperemos a que sea la próxima generación. Todo lo contrario, nosotros adelantémonos a ella. Adoptemos los conceptos de la nueva mecánica cuántica y de la relatividad para formar nuestros conceptos sociales. Hay bastante que aprender de ellos, entre eso la complementariedad, a diferencia de la competencia acerba y denostadora que lastimosamente corresponde a otros conceptos de mecánica. Quisiera recordarles únicamente para terminar el concepto que el futurista Alvin Toffler, fallecido apenas hace unos 2 años, decía, que los analfabetas del futuro no serán, los analfabetas del futuro no sabrán los que no sepan leer ni escribir, no serán los que no sepan leer ni escribir. Los analfabetas del futuro serán aquellos que no sepan desaprender y volver a aprender. Esos serán los analfabetas del futuro. No seamos pues analfabetas del futuro, no nos anclemos a los conceptos del pasado. Veamos que existen nuevos conceptos y la mecánica cuántica nos da los elementos para hacerlo. A veces no es fácil entenderla. No, por supuesto, las fórmulas matemáticas ni las fórmulas físicas, pero sí las conclusiones que nos pueden ser de muchísima utilidad para llevar adelante tanto gobierno cuanto empresas. Presidente, un honor y un placer tenerle con nosotros. Gracias a todos. Les pido, por favor, que no salgan todavía. Vamos a permitir que salga el presidente porque se tiene que ir corriendo a una reunión y así no tapamos la entrada. Muchísimas gracias a todos y feliz verano.